En la historia de la humanidad desaparecen personas, desaparecen barcos en los océanos, los aviones se desvanecen en el cielo. Pero las aldeas no desaparecen así como así, no se disuelven en el aire de la noche a la mañana sin dejar rastro ni explicación. Pero en noviembre de 1930, en el lago Anjikuni, en el Ártico canadiense, ocurrió justamente una desaparición así, una que desde entonces no deja en paz a investigadores, escépticos y románticos. Joe Lavelle, un cazador y trampero franco-canadiense, conocía esa pequeña aldea inuit desde hacía 12 años. Conocía a cada familia, recordaba los nombres de los niños, había compartido muchas veces con los cazadores locales la presa y largas historias junto al fuego. Conocía todos los sonidos de ese lugar, los ladridos de los perros al amanecer, las risas de los niños entre las viviendas, el crujido de los trineos sobre la nieve matutina, las voces de las mujeres en su monótono trabajo de curtir pieles, el chisporroteo de las hogueras sobre las cuales se ahumaban ollas con carne. Cuando aquel día de noviembre, abriéndose paso por su ruta habitual a través de la inmensa tundra, vio a lo lejos el humo sobre la aldea, algo se calentó dentro de él. El humo significaba que la gente estaba en casa, que los hogares tenían fuego, que después de una larga y fría travesía le esperarían té caliente, un refugio cálido y una conversación amistosa. Lavelle incluso sonrió, imaginando cómo el viejo Angutinhuac gruñiría en su inglés roto, preguntándole si la casa había sido buena aquel año. Pero cuando se acercó más, la sonrisa se borró de su rostro. Silencio. Un silencio absoluto, muerto, un silencio que simplemente no existe donde viven personas. No había ladridos de perros, que siempre eran los primeros en percibir la llegada de alguien y armar un alboroto alegre. No había voces, no había gritos de niños, no había ese zumbido particular de vida que se siente incluso a distancia. Solo el viento silbando entre las lomas heladas y el humo que se elevaba desde las cúpulas de las viviendas, como si la aldea siguiera viviendo su vida habitual. Lavelle redujo el paso. Algo dentro de él se contrajo, una inquietud vaga que no podía explicar. ¿Quizá la gente había salido de casa? Pero entonces, ¿por qué los fogones estaban encendidos? ¿Quizá todos estaban reunidos en un gran iglú para alguna asamblea? Pero aún así deberían oírse voces, algún signo de vida. Se detuvo a unos 50 pasos de la primera vivienda. Se detuvo bruscamente, de manera instintiva, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El corazón empezó a latir más rápido y Lavelle no entendía por qué. Simplemente alguna parte antigua, animal, de su conciencia gritaba que algo no estaba bien allí, que algo era profundamente incorrecto. Escuchó de nuevo, conteniendo la respiración. Nada. Solo el viento y los latidos de su propio corazón en los oídos. Y entonces vio a los perros. 7 huskies yacían junto a una de las viviendas, aún atados a las estacas. Muertos. A Lavelle se le cortó la respiración, y algo frío se apretó en su estómago. Incluso desde lejos era evidente que no habían muerto congelados, sus cuerpos se habían encogido de esa manera particular que el trampero había visto más de una vez. Era hambre. Habían muerto de hambre, lenta, dolorosamente, sin poder romper las ataduras. Lavelle sintió náuseas. Las manos le temblaron, y las metió en los bolsillos de su parca para controlar el temblor, aunque sabía que no era por el frío. Había vivido entre los inuit suficientes años como para conocer una verdad inamovible, lo que veía era imposible. Simplemente imposible. Un inuit preferiría morir antes que dejar a sus perros atados. Esos animales no eran solo ayudantes o compañeros de caza, eran la diferencia entre la vida y la muerte en esas tierras. Abandonar a los perros a su suerte, condenarlos a tal final, contradecía todo lo que enseña el norte, todo en lo que creen esas personas, toda su cultura de supervivencia. Significaba que algo había ocurrido. Algo tan repentino, tan terrible, que la gente ni siquiera tuvo tiempo de desatar a los perros. O no pudo. Lavelle tragó saliva, intentando deshacerse de la sequedad en la boca. El miedo era irracional, estúpido, a plena luz del día, en una aldea familiar, pero estaba allí. Un miedo helado, pegajoso, que subía desde el fondo de la columna vertebral. Se obligó a dar un paso adelante. Luego otro. La nieve crujía bajo sus botas de manera antinaturalmente fuerte en ese silencio mortal. Cada paso requería un esfuerzo, como si avanzara a través de agua espesa. Lentamente, como en una pesadilla, Lavelle se acercó al iglú más cercano y asomó la cabeza dentro. Adentro hacía calor.
Eso fue lo primero que notó, y le pareció especialmente inquietante. En el centro del iglú aún ardían brasas, rojas y vivas, emanando un calor parejo. Eso significaba que habían alimentado el fuego hacía poco, quizá unas horas antes, quizá incluso menos. La Belle miró despacio el interior de la vivienda. Todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. Contra la pared del fondo estaban las pieles enrolladas para dormir. Junto a ellas, las herramientas de las mujeres para el curtido, un rascador de hueso colocado con tanto cuidado como si alguien fuera a volver en un minuto. En un rincón había una lámpara Kulik, llena de grasa de foca, con la mecha aún consumiéndose y proyectando una luz débil. Sobre una piedra plana cerca del fuego había trozos de carne seca, a medio comer. A medio comer. Esa palabra se le clavó en la mente a la Belle como una astilla. La gente no deja comida. Especialmente allí, donde cada pedazo de carne puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en invierno. Se agachó y tocó con cuidado la carne. Estaba dura, fría, pero no helada. Eso significaba que hacía poco había calor, que el fuego había estado encendido. Algo ocurrió de repente, comprendió la Belle. Algo que obligó a la gente a dejar comida, calor, todo, y marcharse. Oh, la otra idea le hizo estremecerse. Algo se los llevó tan rápido que no tuvieron tiempo de coger comida. Salió del iglú, inhaló profundamente el aire frío para calmar el corazón acelerado y se dirigió a la siguiente vivienda. Las manos seguían temblando, y ya no trataba de convencerse de que era por el frío. El segundo iglú estaba igual. Brasas, objetos personales en orden, una olla de cobre con estofado congelado. La Belle reconoció esa olla, un artículo comercial que él mismo había traído allí 2 años antes. El estofado estaba a medio cocinar, los trozos de carne aún grandes, las verduras duras. Alguien había empezado a preparar la cena y no la terminó. En la tercera vivienda encontró juguetes infantiles, pequeñas figuras talladas en hueso de morsa, esparcidas por el suelo como si un niño hubiese estado jugando y de repente se hubiera distraído. O se lo hubieran llevado. La Belle tragó saliva, sintiendo como la garganta se le cerraba. Él no tenía hijos, pero conocía a ese niño, un inteligente y travieso mocoso de 6 años que siempre pedía que le contara historias sobre las grandes ciudades del sur. Cuarto, quinto, sexto iglú. En todos era lo mismo. Calor, comida sin terminar, objetos abandonados. Pero lo más extraño era otra cosa, en la entrada de cada vivienda había armas. Viejos Winchester, escopetas, incluso un par de rifles de pequeño calibre para cazar focas. Todos cuidadosamente apoyados contra las paredes, algunos incluso cargados. Eso desconcertó a la Belle más que todo lo demás. Un inuit puede olvidar cualquier cosa, pero no un arma. Especialmente si se interna en la tundra. Especialmente si se va con prisa. Un arma es protección, es comida, es supervivencia. Es lo último que una persona del norte olvidaría. La Belle se detuvo en medio de la aldea, girando lentamente sobre su eje para abarcar con la mirada todo el panorama. 12 viviendas. Todas vacías. Todas con brasas humeantes. Todas con comida, objetos, armas abandonadas. Perros muertos en sus ataduras. Ni una sola persona. Ni un solo rastro de lucha o violencia. Ni un solo signo de pánico, todo estaba demasiado ordenado, demasiado habitual, como si la gente simplemente hubiera salido un minuto y debiera volver. Pero no volvieron. La Belle intentó calmarse, obligarse a pensar con lógica. Era un trampero experimentado, había visto mucho en sus 40 y tantos años. Debía de haber una explicación lógica. Debía. ¿Quizá oyeron algo? ¿Algún grito de auxilio, una señal de emergencia, y todos salieron corriendo a ayudar? Pero entonces, ¿por qué no tomaron las armas? ¿Por qué no desataron a los perros? ¿Por qué no apagaron los fogones? Quizá fue una enfermedad. ¿Alguna epidemia repentina y la gente, presa del pánico, huyó? Pero los inuit no entran en pánico así. Su cultura se basa en la calma ante el peligro, en la supervivencia racional. Y una enfermedad no explica por qué no quedó ningún cuerpo, ningún enfermo. ¿Un ataque? ¿Una tribu hostil? Pero no había señales de lucha. No había sangre. ¿Y qué clase de tribu ataca de forma que la gente ni siquiera tiene tiempo de tomar sus armas?
La Belle caminó a lo largo de la orilla del lago congelado, buscando huellas. La nieve estaba pisoteada alrededor de la aldea, como de costumbre, con muchas marcas que iban en distintas direcciones, hacia los agujeros de agua, hacia los lugares de caza, pero nada fuera de lo común. Nada que indicara un éxodo masivo. Nada que explicara a dónde habían ido a parar 30 personas. 30 personas. 13 hombres, 9 mujeres, 8 niños. La Belle podía nombrarlos uno por uno. Angutin Huac, el viejo cazador con una cicatriz en la mejilla. Su esposa Akaya, que preparaba la mejor sopa de foca de la región. Su hijo Nanook, un adolescente que soñaba con ir algún día a Churchill y ver un tren. La pequeña Sedna, una niña de unos 4 años que siempre se escondía detrás de la parca de su madre cuando veía a un hombre blanco. Todos habían desaparecido. El sol descendía hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rojo sangre. La Belle se dio cuenta de que estaba oscureciendo, de que pronto llegaría la noche ártica, larga y sin esperanza. Quedarse allí solo, en esa aldea muerta, entre brasas apagadas y un silencio espectral, era una idea insoportable. Pero irse tampoco era una opción. Tenía que pedir ayuda, tenía que informar a las autoridades. Tenía que encontrar a esa gente. La Belle recorrió de nuevo la aldea, esta vez más cuidadosamente, intentando encontrar algo, cualquier pista. En uno de los iglús encontró el diario de un comerciante que a veces pasaba por allí. La última anotación databa de 2 semanas atrás: buena casa. La gente está contenta. Cambié harina por pieles. Volveré en primavera. 2 semanas antes todo estaba normal allí. ¿Y ahora? Ahora era una aldea fantasma. Cuando oscureció por completo, la Belle encendió una gran fogata en medio de la aldea, más por valentía que por calor. Se sentó junto al fuego, envuelto en su parca, observando las siluetas oscuras de los iglús vacíos. A veces el viento entraba por las aberturas y emitía un largo ulular parecido a una voz humana, y cada vez la Belle se estremecía, aferrándose a su cuchillo. No pegó un ojo esa noche. Y al amanecer, apenas apareció la primera luz, recogió sus cosas y huyó de la aldea casi corriendo, sin mirar atrás, hasta que las cúpulas nevadas desaparecieron tras el horizonte. Tenía que llegar al fuerte más cercano de la policía montada real. Tenía que contarle a alguien lo que había visto. Porque si no lo contaba, si intentaba olvidar aquello como una pesadilla, el miedo que había sentido en el silencio muerto de Anjikuni lo volvería loco. Había casi 200 kilómetros de tundra hasta el puesto más cercano de la policía montada en Churchill. La Belle recorrió esa distancia en 4 días, casi sin detenerse a descansar, impulsado por un temor vago e irracional de que, si reducía el paso, algo lo alcanzaría, algo que venía de esa aldea muerta. El sargento James McCrae, veterano de la Gran Guerra con ojos azul desteñido y bigote encanecido, al principio no le creyó. Se notaba por la forma en que miraba a la Belle, con el escepticismo profesional de un policía que ya ha escuchado demasiadas historias extrañas de gente que pasó demasiado tiempo sola en la tundra. Señor la Belle, dijo con voz tranquila y medida, ¿me está diciendo que 30 personas simplemente desaparecieron? ¿Todos a la vez? ¿Sin dejar rastro alguno? La Belle estaba sentado en el diminuto despacho del puesto, sujetando con ambas manos una taza de café caliente, y sentía las palabras atorarse en su garganta. Sabía cómo sonaba aquello. Sabía lo que McCrae pensaba de él, otro trampero que pasó demasiado tiempo en soledad, quizá bebió por el camino, quizá empezó a tener alucinaciones. Sé cómo suena, dijo la Belle, y su voz tembló a pesar de sus intentos por controlarla. Yo mismo no creo en lo que vi. Pero estuve allí. Vi las viviendas vacías, las brasas encendidas, los perros muertos. Sargento, esa gente no se fue por su cuenta. Dejaron comida, dejaron sus armas. Un inuit no deja sus armas. Algo en su voz, algún temblor sincero de desesperación, hizo que McCrae enderezara la espalda. Había vivido en el norte el tiempo suficiente para aprender a leer a las personas, para distinguir la palabrería de borrachos del miedo genuino. Y Joe Lovell estaba verdaderamente asustado. Bien, dijo el sargento, dejando su pluma a un lado. Reuniré un grupo. Salimos al amanecer. El regreso al lago Anjikuni llevó una semana. McCrae llevó consigo a 2 agentes, a un guía local inuit llamado Padlaki, contra su propio deseo, permitió que la Belle los acompañara.
El clima era terrible, ventiscas seguidas de engañosas calmas, temperaturas que bajaban a 40 grados bajo cero, y un viento que cortaba la piel como un cuchillo. Pavlak, un hombre callado de mediana edad con el rostro surcado de arrugas por años de entrecerrar los ojos al viento, habló por primera vez al tercer día del viaje. El lago Anjikuni es un mal lugar, dijo en inglés con un fuerte acento, sin mirar a los demás. Mi abuela decía, ahí viven los Tornait. Espíritus. A veces se llevan a la gente. McRae gruñó con escepticismo, pero no respondió. Era un hombre racional, un oficial de la ley que creía en pruebas y en lógica. Pero también había vivido lo suficiente entre los pueblos del norte para respetar sus creencias, aunque no las compartiera. Cuando por fin llegaron a la aldea, la Belle sintió que algo dentro de él se contraía de reconocimiento. Sí, todo estaba exactamente como lo había dejado. Las cúpulas nevadas de los iglús sobresalían en la llanura blanca. Silencio. Un silencio aterrador, muerto. Pero había una diferencia. Los fogones ya no ardían. En las 2 semanas transcurridas se habían apagado, dejando solo ceniza fría. La aldea parecía aún más muerta, aún más un sepulcro. McRae desmontó y miró a su alrededor. Incluso su expresión profesionalmente tranquila se quebró al ver a los perros muertos, aún atados, ahora medio cubiertos por la nieve. Dios misericordioso, murmuró uno de los agentes, un joven llamado Thompson, al ver aquello por primera vez. Pavlak desmontó, pero no se acercó a la aldea. Se quedó a cierta distancia, y la Belle vio cómo sus manos apretaban el amuleto que llevaba al cuello, una pequeña figurita de hueso que los inuit usaban para protegerse de los malos espíritus. Los siguientes 3 días el grupo examinó meticulosamente cada vivienda, cada rincón de la aldea. McRae tomó notas detalladas en su cuaderno, el agente Thompson dibujó planos del lugar de los objetos, y el segundo agente, O'Connor, un rastreador experimentado, intentó encontrar algún rastro, algo que explicara lo ocurrido. Encontraron lo mismo que la Belle. La comida a medio comer en una vivienda, el estofado a medio cocinar en otra. Juguetes infantiles tirados en el suelo. Herramientas de costura de las mujeres, cuidadosamente ordenadas. Armas en cada entrada. Lámparas cuyos depósitos de grasa hacía tiempo que se habían consumido. Todo intacto, todo en su sitio. No parece un ataque, dijo McRae la tarde del tercer día, cuando estaban sentados junto a la fogata que habían encendido en el centro de la aldea. No hay señales de lucha. No hay sangre. No hay destrucción. Si hubiera sido una tribu hostil o cazadores blancos, habría habido una masacre. Habría cuerpos. Habría señales de saqueo. Quizás se fueron por una enfermedad, sugirió Thompson. Alguna epidemia, y huyeron presa del pánico. O'Connor negó con la cabeza. He revisado la nieve alrededor de la aldea en un radio de 1 kilómetro. No hay huellas. Es decir, hay huellas viejas, pisoteadas, actividad normal alrededor del poblado. Pero no hay rastros de un éxodo masivo. No hay marcas de un grupo de gente yéndose en una sola dirección. Nada. Es imposible, dijo Thompson. 30 personas no pueden simplemente desaparecer en el aire. Sin embargo, respondió McRae secamente, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La Belle guardaba silencio, mirando el fuego. Pensaba en la pequeña Sedna, la niña que siempre se escondía detrás de la parca de su madre. Pensaba en Angutinhuac, que le había prometido enseñarle a despiezar un caribú como es debido. Pensaba en cómo esa gente reía, comía, vivía su vida sencilla y dura. Y ahora no estaban. Simplemente no estaban, como si nunca hubieran existido. Al cuarto día, Pavlak, que hasta entonces se había negado a entrar en la aldea, aceptó de mala gana inspeccionar las viviendas. McRae esperaba que un habitante local pudiera notar algo que se les hubiera escapado a los blancos. Pavlak iba de un iglú a otro lentamente, tenso, como si esperara ver algo terrible en cualquier momento. En una de las viviendas se detuvo de pronto, se agachó y levantó del suelo un pequeño amuleto, una figurita tallada en hueso de morsa. Es de Sedna, dijo en voz baja. McRae entendió que el guía conocía a los habitantes de la aldea. Lo llevaba siempre. Para protección. Nunca lo habría dejado. Se incorporó, apretando el amuleto en el puño, y miró a McRae. En sus ojos había algo que hizo que el sargento sintiera un escalofrío entre los omóplatos.
Mi abuelo contaba una historia, dijo Padlak despacio, buscando las palabras. Hace mucho, cuando el abuelo de mi abuelo era joven. Una aldea en el norte, más allá de la gran agua. La gente desapareció igual. Todos a la vez. Los ancianos decían, fueron los Tornait. Espíritus que viven bajo la tierra, bajo el hielo. A veces se llevan a la gente. No sé por qué. Solo se la llevan. Padlak, dijo McRae con cansancio, usted no creerá eso de verdad. El guía lo miró largo rato. Sargento, he visto muchas cosas extrañas en el norte. He visto luces en el cielo que no se mueven como la aurora boreal. He oído sonidos bajo el hielo que ningún animal puede hacer. Mi pueblo vive aquí desde hace miles de años. Sabemos que hay cosas que el hombre blanco no entiende. McRae quiso replicar, pero las palabras se le quedaron atascadas. Porque él mismo, un oficial de policía racional, un hombre de ley y orden, no podía explicar lo que veía. 30 personas no podían simplemente evaporarse. Pero se habían evaporado. Aquella noche, la última noche en el lago Anjikuni, la Belle no durmió. Yacía en su saco de dormir, mirando las estrellas a través de la abertura de la tienda, y pensaba. Pensaba en el silencio de aquel lugar. En cómo aún salía humo de los iglús cuando llegó por primera vez. En los perros muertos. En los juguetes de niños sobre el suelo. En algún lugar lejano aulló el viento, y en ese aullido a la Belle le pareció oír voces. Voces humanas que llamaban, que lloraban. Cerró los ojos con fuerza, intentando expulsar esos sonidos de su cabeza, pero lo persiguieron toda la noche, convirtiéndose en pesadillas de las que despertaba empapado en sudor frío. Por la mañana, el grupo levantó el campamento y emprendió el regreso a Churchill. McRae llevaba consigo un informe detallado, dibujos, notas. Pero sabía que nada de eso explicaba lo ocurrido. En su informe se leería, la aldea del lago Anjikuni fue hallada abandonada. Los habitantes desaparecieron en circunstancias no esclarecidas. No se encontraron signos de violencia. Motivo y rumbo de la desaparición desconocidos. Palabras secas y oficiales para algo que no tenía ninguna explicación lógica. La historia del lago Anjikuni se propagó por el norte lentamente, como una grieta en el hielo. Al principio se hablaba de ella en voz baja en los puestos de comercio, luego se filtró a los periódicos de las ciudades del sur, creciendo en detalles, la mitad inventados por periodistas ávidos de sensaciones. Pero la esencia seguía siendo la misma, una aldea inuit había desaparecido sin dejar rastro. McRae envió su informe a la sede de la Policía Montada Real en Ottawa, esperando que desde allí mandaran expertos, que se iniciara una gran investigación. Pero era 1930, el mundo se hundía en la Gran Depresión y el gobierno tenía problemas más urgentes que unos inuit desaparecidos en el extremo del mundo civilizado. Llegó una breve respuesta, el caso queda tomado en consideración, continúe la observación, informe de nuevos hallazgos. No hubo más hallazgos. La Belle volvió a sus rutas, a la casa y al comercio, pero algo dentro de él había cambiado. Empezó a evitar el lago Anjikuni, daba un rodeo de 100 kilómetros solo para no pasar cerca de aquel lugar. Por las noches lo acosaban sueños, veía iglús vacíos, oía risas de niños que se cortaban de repente, despertaba con la sensación de que alguien lo llamaba por su nombre desde la oscuridad. Empezó a recopilar historias. Se convirtió en una especie de obsesión, encontrar casos parecidos, hallar alguna explicación a lo que había visto. Y resultó que el Ártico guardaba más secretos de los que imaginaba. En la pequeña biblioteca de Churchill, en los polvorientos archivos de la Compañía de la Bahía de Hudson, en interminables charlas con viejos tramperos e inuit, la Belle fue encontrando fragmentos de historias extrañas. No todas eran sobre desapariciones, pero todas hablaban de que el norte es un lugar donde la lógica habitual a veces falla. Un viejo trampero llamado Mackenzie, un escocés con el rostro del color del cuero viejo, le habló de un pequeño campamento de pescadores en la isla Victoria que quedó vacío en 1922. 5 familias, 23 personas. Los encontraron igual, tiendas vacías, aparejos de pesca en su sitio, comida en las ollas. La versión oficial fue, se marcharon por la mala pesca. Pero Mackenzie negaba con la cabeza. La mala pesca no es motivo para dejarlo todo, decía, llenando su pipa. El inuit es un pueblo paciente. Han superado años de hambre mucho peores. No, allí hubo otra cosa. Yo mismo vi ese lugar.
Había un silencio que te zumbaba en los oídos. Como en una iglesia. No, peor que en una iglesia. Como en una tumba. Había otras historias. Un grupo de geólogos desaparecido en la zona de la bahía Coronation en 1926. Encontraron su campamento intacto, el equipo en su sitio, los diarios cuidadosamente ordenados. Los geólogos - 4 hombres experimentados parecían haberse desvanecido. La versión oficial, se ahogaron al romperse el hielo. Pero los cuerpos nunca aparecieron. La expedición del misionero padre de Laroche, perdida en algún lugar entre Yellowknife y el Gran Lago de los Esclavos en 1928. 6 personas, incluidos 2 guías indígenas. Solo encontraron los trineos, volcados pero no rotos. Sin huellas de osos, sin rastros de lucha. Solo tundra vacía y trineos abandonados. La bella anotaba esas historias en un cuaderno grueso que siempre llevaba consigo. No era científico, no era investigador, pero sentía que debía haber algún patrón, alguna conexión entre todos esos casos. Una noche de invierno de 1931, en una taberna de Churchill, se puso a hablar con un viejo inuit llamado Kakortok. El anciano era muy viejo, las arrugas le surcaban el rostro como grietas en un hielo antiguo, los ojos se le enturbiaban por el principio de cataratas, pero la memoria seguía clara. ¿Quieres saber sobre desapariciones?, preguntó Kakortok, sorbiendo té caliente con ron. Te contaré lo que saben los ancianos. Lo que el hombre blanco no quiere oír. La bella se inclinó hacia él, notando cómo el corazón le latía más rápido. El norte no es tu tierra, empezó Kakortok lentamente, como si escogiera con cuidado cada palabra. El norte fue nuestro durante miles de años, pero incluso nosotros sabemos que solo somos invitados aquí. Los verdaderos dueños son otros. Los llamamos Tornait. Espíritus. Viven bajo la tierra, bajo el hielo, en lugares donde no llega la luz del sol. El anciano guardó silencio, mirando el fuego de la chimenea. Las lenguas de llamas se reflejaban en sus ojos turbios, dándoles un brillo extraño, de otro mundo. Normalmente no tocan a la gente. Nosotros vivimos nuestra vida, ellos la suya. Pero a veces las personas van donde no deben. O hacen algo mal. O simplemente tienen mala suerte. Y entonces los Tornait se los llevan. ¿A dónde?, preguntó la belle, aunque sabía que la pregunta era estúpida. Kakortok se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Bajo tierra. A su mundo. Tal vez se comen a la gente. Tal vez los convierten en esclavos. Tal vez en otra cosa. No lo sabemos. Solo sabemos una cosa, a quien ellos se llevan, no vuelve. Pero esos son. La bella vaciló, buscando las palabras. Esos son leyendas. Supersticiones. El anciano lo miró largamente, evaluándolo. El hombre blanco siempre dice lo mismo. Leyendas, supersticiones. Y luego el hombre blanco desaparece, y otros hombres blancos se quedan allí rascándose la cabeza, sin entender cómo. Terminó su té y se levantó, preparándose para irse. Mi abuelo vio algo así 3 veces en su vida. Aldeas que quedaban vacías. La gente decía, se fueron de casa, o a pescar, o se trasladaron. Pero mi abuelo conocía la verdad. Los Tornait vinieron. Y cuando ellos vienen, es mejor no hacer preguntas. Es mejor simplemente mantenerse lejos de ese lugar. La bella se quedó sentado en la taberna vacía, mirando su cuaderno de notas. La parte racional de su mente rechazaba todo lo que había dicho Kakortok. ¿Espíritus que viven bajo tierra? Era absurdo, superstición de un pueblo que aún no había conocido la ciencia, que no entendía las leyes de la naturaleza. Pero otra parte, esa parte de él que se había quedado de pie en el silencio muerto del lago Anjikuni, que había visto a los perros muertos y la comida a medio comer, que había sentido aquel miedo irracional y animal, esa parte no estaba tan segura. Porque la ciencia no explicaba a dónde habían ido a parar 30 personas. La ciencia no explicaba por qué no había huellas. La ciencia se encontraba ante aquel enigma tan impotente como las antiguas leyendas de los Inuit. El Ártico de los años 30 era un lugar donde chocaban 2 mundos. Por un lado, la civilización moderna, con su ciencia, su tecnología, su pensamiento racional. Los aviones empezaban a sobrevolar la tundra,
la radio conectaba puestos avanzados remotos, los geólogos buscaban minerales, los cartógrafos trazaban mapas precisos. Por otro lado, el mundo antiguo del norte, un mundo que existía miles de años antes de la llegada del hombre blanco, un mundo con sus propias leyes, sus propios misterios, sus propios espíritus y leyendas. Un mundo que no tenía prisa por revelar sus secretos. Y el lago Anjikuni yacía en algún punto de la frontera entre esos mundos. McRae, al volver a Churchill, intentó abordar el caso de manera científica. Se puso en contacto con la Universidad de Toronto, escribió cartas a varios profesores de antropología y etnografía. La mayoría no respondió. Un profesor, un tal Stuart McLean, envió una carta cortés en la que sugería que la aldea podría haber sido abandonada por hambre, por un conflicto con otra tribu o por motivos religiosos. Los pueblos nómadas del norte a menudo se desplazan de formas que nos resultan impredecibles, escribía el profesor McLean. Lo que a nosotros nos parece una desaparición repentina puede ser para ellos una simple migración habitual. Es posible que encuentre a esta gente en otro lugar si continúa la búsqueda. Pero McRae siguió buscando y no encontró a la gente. Entrevistó a guías, tramperos, misioneros, a todos los que pudieran haber visto u oído algo. Nadie se había cruzado con un grupo de 30 inuit, nadie había visto rastros de un gran desplazamiento. El agente O'Connor, experimentado rastreador, regresó al lago Anjikuni en la primavera del año siguiente, cuando la nieve se derritió. Esperaba encontrar huellas que en invierno hubieran quedado ocultas. Pasó allí 2 semanas, examinando metódicamente el territorio alrededor de la aldea, revisando cada piedra, cada grieta del hielo. No encontró nada. Es decir, encontró lo que cabía esperar, rastros normales de la vida de una aldea inuit. Huesos de animales despiezados, jirones de ropa vieja, herramientas rotas. Todo normal, todo corriente. Nada que explicara la desaparición. O'Connor volvió a Churchill callado y pensativo. McRae le preguntó directamente, ¿qué opinas? ¿Qué les pasó a esas personas? O'Connor guardó silencio largo rato, mirando por la ventana hacia la tundra interminable a las afueras de la ciudad. Sargento, dijo por fin, llevo 20 años como rastreador. He seguido el rastro de criminales, he encontrado gente perdida, he leído huellas que otros ni siquiera veían. Siempre he estado orgulloso de poder leer la tierra como un libro. Se volvió hacia McRae, y en sus ojos había algo parecido al miedo. Pero la tierra alrededor de Anjikuni calla. No me cuenta nada. ¿Y eso? Eso da más miedo que cualquier explicación que pudiera encontrar. Pasaron los años. El caso del lago Anjikuni poco a poco se convirtió de misterio en leyenda, y de leyenda en historia de fogata a la que se añadían cada vez más detalles. Se decía que la gente había visto luces extrañas sobre el lago. Se decía que se oía un canto que venía de debajo de la tierra. Se decía que allí todavía podían encontrarse los fantasmas de la aldea desaparecida. Cuánto de eso era verdad y cuánto invención ya nadie lo sabía. La verdad se había disuelto en algún punto entre los informes oficiales, que dormían en los archivos sin que nadie se interesara por ellos, y las tradiciones orales de los inuit, que los blancos no se tomaban en serio. Pero una cosa era segura, el lago Anjikuni se había convertido en un lugar que todos evitaban. Los inuit lo rodeaban, no levantaban campamentos allí, no pescaban en sus aguas. Los tramperos y cazadores blancos también preferían mantenerse alejados, aunque no todos lo admitieran en voz alta. Porque había lugares en el norte donde incluso las personas más valientes y racionales sentían algo primitivo, algo antiguo. Sentían que la tierra guardaba secretos que no estaban destinados al hombre. Y el lago Anjikuni era uno de esos lugares. En 1935, 5 años después de la desaparición, llegó a Churchill un hombre llamado Edward Farrell. Se presentó como periodista de Toronto, que trabajaba en una serie de artículos sobre los enigmas del norte canadiense. En realidad, Farrell era escritor de novelas sensacionalistas en busca de material para su nuevo libro. Encontró a la Belle en la misma taberna donde éste pasaba cada vez más tiempo. El trampero había envejecido en esos años más de lo que le correspondía, le habían salido canas, las arrugas se habían marcado más, las manos a veces le temblaban cuando no las controlaba. Ya no hacía rutas largas, prefería quedarse cerca de la civilización, de la gente, de la luz. Farrell le invitó a whisky y empezó a hacerle preguntas. Al principio la Belle no quería hablar, pero el alcohol y los años de silencio le soltaron la lengua.
Lo contó todo, el humo sobre los iglús, los perros muertos, el silencio. Farrell tomaba notas, con los ojos brillándole de entusiasmo de escritor que acaba de encontrar una veta de oro. ¿Y usted qué cree que pasó?, preguntó cuando LaBelle terminó. ¿Cuál es su versión? LaBelle miró largo rato su vaso, como si buscara respuestas en la profundidad ámbar del whisky. He pensado en eso durante 5 años, dijo despacio. Cada noche he pensado en ello. He repasado todas las explicaciones posibles. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que ninguna funciona. ¿Cómo es eso? ¿Un ataque? Pero no había sangre, ni signos de lucha. ¿Y quién ataca de forma que la gente no tiene tiempo ni de coger las armas? ¿Una enfermedad? Entonces habría cuerpos, o al menos señales de pánico. ¿Hambre? Tenían comida, las despensas estaban llenas. ¿Un conflicto dentro de la aldea? 30 personas no se matan entre sí sin dejar rastro. ¿Decidieron trasladarse? ¿Sin llevarse a los perros, sin coger las armas, sin coger provisiones? Se quedó callado, girando el vaso entre las manos. Cada explicación se estrella contra los hechos. Y solo queda una, aquella que no quiero admitir. Que allí ocurrió algo que no comprendo. Algo que no encaja en mi experiencia, ni en mi lógica. ¿Cree usted en lo paranormal?, preguntó Farrell, inclinándose hacia adelante. LaBelle soltó una risa amarga. Hace 5 años me habría reído en su cara. Era un hombre práctico. Creía en lo que podía ver, tocar, explicar. Pero ahora no sé en qué creo. Farrell publicó su artículo en la primavera de 1936. Estaba lleno de detalles dramáticos, la mitad inventados. Escribía sobre el lago maldito, sobre los espíritus de la tundra, sobre un portal a otra dimensión. El artículo fue un éxito entre los aficionados a los misterios y generó decenas de imitadores y seguidores. McRae, al leerlo, se enfureció. Escribió una carta airada a la redacción exigiendo una rectificación, pero el editor se negó cortésmente. La gente quiere misterios, sargento, escribió. No quieren informes policiales aburridos sobre casos no resueltos. Quieren historias. Y las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto la aldea por la noche, brillando con una luz fantasmal. Otros juraban haber oído voces en el viento, llamando en Inuktitut. Aparecieron buscadores de aventuras que viajaban al lago Anjikuni en busca de respuestas y regresaban o bien con las manos vacías, o bien con nuevas historias aterradoras. Pero también había quienes intentaban abordar el misterio de forma racional. El Dr. Henry Wilson, antropólogo de la Universidad de McGill, visitó el lago en el verano de 1937. Pasó allí un mes realizando excavaciones arqueológicas alrededor de la aldea abandonada, tomando muestras del suelo, estudiando restos. Su informe era seco y científico. No hay evidencia alguna de fenómenos paranormales, escribió. La aldea fue abandonada en circunstancias que aún no están claras, pero esto no implica una intervención sobrenatural. La explicación más probable es un envenenamiento masivo, tal vez por agua o comida contaminada, que llevó a la gente, en un estado de delirio, a abandonar la aldea y morir en algún lugar de la tundra. Los cuerpos podrían haber sido devorados por animales salvajes o quedar enterrados bajo la nieve y el hielo. Era una teoría razonable, lógica, científica. Pero no explicaba por qué no se encontró ni un solo cuerpo. No explicaba por qué los perros quedaron atados. No explicaba la absoluta ausencia de huellas. Había otra teoría, propuesta por el geólogo Robert Henderson en 1939. Él sugirió que en la zona del lago Anjikuni podría haber ocurrido una anomalía geológica, un hundimiento que hubiera tragado la aldea y a todos sus habitantes. Pero los estudios mostraron que la geología del lugar era estable, sin signos de deslizamientos ni hundimientos recientes. El climatólogo James Sterling planteó que una tormenta repentina pudo haber sorprendido a la gente, llevándola a la tundra, donde se perdió y murió. Pero los registros meteorológicos de noviembre de 1930 no mostraban tormentas especialmente fuertes en esa región. Y, de nuevo, ¿por qué habrían salido en plena tormenta sin armas, sin ropa adicional, dejando comida y perros? Cada teoría tenía su lógica, pero cada una se estrellaba contra los hechos inamovibles. Pavlak, el guía que acompañó a McRae al lago, murió en 1940.
Antes de su muerte llamó a un joven misionero, el padre Martin, y le pidió que escribiera su historia. Yo estuve allí, dijo el anciano moribundo. Vi la aldea vacía. Sentí lo que había allí. No era maldad, ¿entiende? Era algo diferente. Algo antiguo. Algo que estaba aquí antes que nosotros y seguirá después de nosotros. Guardó silencio, respirando con dificultad, su mano arrugada apretó la del sacerdote. Mi pueblo sabe que el norte no es nuestro. Vivimos aquí, cazamos aquí, morimos aquí. Pero no poseemos esta tierra. Ella nos posee a nosotros. Y a veces toma lo que quiere. ¿Pero por qué? Preguntó el padre Martin. ¿Por qué se llevó a esa gente? Padlak esbozó una débil sonrisa. ¿Le pregunta por qué al viento? ¿Al mar? ¿A la tierra? Ellos no piensan como las personas. No tienen razones que podamos entender. Esas fueron sus últimas palabras sobre el tema. Murió esa misma noche, llevándose consigo todo lo que sabía o creía saber. Los años pasaron. La Segunda Guerra Mundial llegó y se fue, el mundo cambió, la tecnología avanzó. El Ártico se volvió menos misterioso, los aviones lo sobrevolaban regularmente, los radares escaneaban sus desiertos helados, y bases militares se asentaron firmemente en el norte. Pero el lago Anjikuni permaneció intacto. La aldea, o lo que quedaba de ella, se desmoronaba lentamente bajo el peso del tiempo y del clima. Los iglús se derrumbaban, la nieve cubría los últimos signos de presencia humana. 20 años después de la desaparición, ya casi no quedaba nada, solo unos cuantos montículos deformados que un ojo experto aún podía reconocer como restos de viviendas. Joel Abelle murió en 1952 en Winnipeg, en una residencia para ancianos, lejos del norte. Hasta sus últimos días soñó con el lago Anjikuni, con el humo sobre los iglús, con el silencio. Las enfermeras decían que a veces se despertaba gritando por la noche, pero cuando le preguntaban qué había soñado, él solo negaba con la cabeza y se volvía hacia la pared. El sargento McRae vivió hasta los 70 años, se retiró con honores y medallas. Pasó el resto de su vida en Ottawa, escribiendo memorias sobre su servicio en la Policía Montada Real. En sus memorias dedicó al lago Anjikuni apenas un breve párrafo. De todos los casos que investigué en 30 años de servicio, solo uno quedó completamente sin resolver. Ese caso me persiguió toda la vida, no porque no pudiera hallar la respuesta, sino porque temía que la respuesta estuviera más allá de lo que yo estaba dispuesto a aceptar. Nunca desarrolló más esa idea. Cuando le preguntaban al respecto en reuniones de veteranos, eludía la respuesta con cortesía. Para la década de 1960, la historia del lago Anjikuni se había convertido en parte del folclore, una de esas leyendas en las que se cree a medias y a medias se descartan como fantasía. Se la contaba a turistas, la retomaban escritores de lo paranormal, se hacían documentales baratos. La historia real, la historia de 30 personas auténticas, con nombres, vidas, esperanzas y miedos, se perdió entre capas de mitos y sensacionalismo. Los ancianos inuit seguían transmitiendo la historia de Anjikuni a los jóvenes, pero como advertencia, como lección. Hay lugares a los que no se debe ir, decían. Hay preguntas que no se deben buscar responder. Los investigadores modernos, armados con nuevas tecnologías, intentaron resolver el misterio. En 1976 un grupo de arqueólogos de la Universidad de Toronto realizó excavaciones en el sitio de la aldea. Encontraron artefactos, fragmentos de ropa, herramientas, huesos de animales. El análisis de radiocarbono confirmó que la aldea había estado habitada hasta principios de la década de 1930. Pero no se encontró ningún resto humano. Es inusual, escribió el director de la expedición, el Dr. Peter Davidson, pero no sin precedentes. El Ártico es una región enorme. Si la gente salió de aquí y murió en la tundra, sus cuerpos podrían estar en cualquier lugar dentro de un radio de cientos de kilómetros. Buscar restos en estas condiciones es prácticamente imposible. Era una explicación racional. Pero no tranquilizaba a quienes se quedaban en la orilla del lago Anjikuni en el silencio de la noche ártica y sentían lo que sintió la Belle casi medio siglo atrás. Porque los lugares recuerdan. La tierra recuerda. Y hay lugares que guardan sus secretos con tanta fuerza que ninguna ciencia, ninguna tecnología puede arrancárselos. El lago Anjikuni existe también hoy.
En las imágenes satelitales parece algo común, una mancha gris entre un paisaje pardo y blanco, nada que lo distinga de los miles de lagos del norte. Los inuit locales siguen evitando ese lugar. Si le pregunta a un anciano que conoce las tradiciones de sus antepasados, le dirá brevemente, lugar malo. No vayas. ¿Por qué? Encogerá los hombros. Tal vez cuente la historia de la desaparición, o tal vez guarde silencio. Pero en sus ojos verá lo mismo que la Belle vio en los ojos de Qaqortoq casi un siglo atrás, un conocimiento antiguo, la comprensión de que el norte guarda secretos que no están destinados a revelarse. El informe oficial de la Policía Montada Real existe. Los registros de McRae existen. Los testimonios de la Belle, O'Connor y Padlak, todo está documentado por personas prácticas, terrenales, acostumbradas a las duras realidades del norte. Y todos decían lo mismo, algo ocurrió en el lago Anjikuni. Algo que no podían explicar. 30 personas desaparecieron en el lago Anjikuni en noviembre de 1930. Eso es un hecho. ¿A dónde fueron? Es un misterio. Y posiblemente, ese misterio jamás será resuelto. Quizás sea lo mejor. Porque algunos secretos no existen para ser descubiertos. Existen para recordarnos los límites de nuestro conocimiento, para recordarnos que al borde del mapa siempre hay zonas en blanco que nos atraen y nos atemorizan al mismo tiempo. Si alguna vez se encuentra en el norte, si escucha hablar del lago Anjikuni por boca de los habitantes locales, si alguien le propone ir allí, decida usted mismo. Quizá no vea más que un lago frío y una tundra vacía. Quizá sienta lo mismo que sintió la Belle, ese frío inexplicable que no tiene relación con la temperatura del aire. Hay relatos de viajeros modernos que han pasado la noche junto al lago. Algunos dicen que escucharon voces en el viento. Algunos despertaron con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la tienda, observándolos. Algunos vieron luces extrañas sobre el agua congelada. ¿Qué parte de eso es verdad y qué parte es imaginación? Es imposible saberlo. La mente humana tiende a poblar la oscuridad con fantasmas. Pero a veces, muy rara vez, los fantasmas son reales. El lago Anjikuni yace en silencio, como yacía hace 90 años, como yacerá durante siglos después de nosotros. El hielo se forma en invierno y se derrite en verano. La aurora boreal danza en el cielo, tiñéndolo de tonos verdes y violetas. Y en algún lugar bajo ese hielo, o en las profundidades de la tundra, o en un lugar que no podemos imaginar, tal vez exista la respuesta. Tal vez Angutinhuac y su familia, la pequeña Sedna, el joven Nanook, todas esas 30 personas sepan lo que ocurrió aquella noche de noviembre. Pero no pueden contarlo. O no quieren. O no se lo permiten. Y el lago guarda su secreto, como guarda el frío, como guarda el silencio. Porque el norte no es nuestra tierra. Somos solo invitados aquí, temporales, frágiles, mortales. Cuando el viento aúlla sobre el agua congelada, cuando la noche ártica cae sobre la tundra, casi se pueden oír esas voces que se fueron y no regresaron. El lago Anjikuni espera. En silencio. En frío. Y su misterio permanece sin resolver.